En esta tercera sesión vamos a hablar de la construcción de lo que se considera una buena localización de la vivienda en la ciudad. Por eso hemos llamado a nuestra sesión localización y conexiones. Y vamos a explorar algunas de las implicaciones de política que tienen los conceptos de externalidades y economías de aglomeración. Bienvenidos. Cuando uno va a querer comprar una casa o incluso a rentar una casa y trata con agentes del sector inmobiliario, es común que nos expliquen que las altas rentas o los altos precios que están pidiendo por alguna vivienda tienen que ver con tres razones que explican su valor. Y estas tres razones, según ellos, son localización, localización y localización. Y con ello lo que nos quieren decir es que en realidad localización es un activo muy importante en el sector inmobiliario y en el valor de las viviendas. Y no estamos diciendo que no lo es, pero queremos introducir una variación a esta mantra del sector inmobiliario en la que queremos proponer que los precios del suelo y la vivienda en el mercado están explicados por localización, localización y conexiones. Y a lo largo de esta sesión vamos a hablar un poco sobre por qué introducimos la noción de conexiones para explicar el valor del suelo y la vivienda. En esta sesión vamos a hablar de 5 temas y unas conclusiones en las que vamos a hablar sobre responsabilidades y tareas para una agenda de colaboración público-privada. Lo que nos interesa es acá explicar por qué consideramos que el tema de localización es importante en el debate de políticas públicas de uso de suelo y vivienda. Lo primero que queremos explicar es que hay una relación entre la construcción social de lo que consideramos una buena localización y el valor que asignamos tanto de uso como de cambio a las viviendas y al suelo. El segundo tema es la intervención pública en el mercado de vivienda. El tercer tema es el gobierno y el manejo de externalidades. El cuarto tema se refiere a las construcciones discursivas y la captura de beneficios de las externalidades. El quinto tema, estaremos relacionando externalidades, economías de aglomeración y diseños de política de suelo y vivienda, y lo queremos plantear en términos de retos analíticos y prácticos. Y finalmente concluiremos con esta discusión sobre responsabilidades y tareas para una agenda de colaboración público-privada. En el tema 1, la construcción social de una buena localización. Cuando nosotros pensamos en adquirir, rentar una vivienda o un predio, una finca, nosotros lo primero que nos preguntamos es si está bien localizada. Y bien localizada para cada persona puede tener un significado distinto. Como decimos en el libro Extraterrenal, las buenas localizaciones se construyen a partir de decisiones individuales que pueden estar definidas contextualmente y construcciones sociopolíticas. Es decir, estamos de acuerdo con esta idea de que la ciudad es habitada por actores reales que tienen intereses, preferencias y dinámicas sociales, y que la acumulación de estas decisiones influye en la percepción social acerca del valor de los predios y las viviendas. Una buena parte de los cambios en el valor del suelo se explica por las inversiones y decisiones públicas que generan externalidades positivas y negativas, y por lo tanto influyen en los precios que los usuarios están dispuestos a pagar en el mercado por cada metro cuadrado de tierra. Ya sea que tú vivas en un pueblo, en un barrio periférico, en un barrio central de una gran ciudad, no es difícil darte cuenta de que las fincas y los predios ahí disponibles tienen un valor que tiene algo que ver con la infraestructura que se ha construido, con los servicios públicos, es decir, con una serie de bienes públicos creados por el gobierno o apoyados en su creación y mantenidos por el gobierno, y el valor que los propietarios piden por sus fincas. Esta es una discusión interesante porque de ahí se va a derivar una parte importante de la justificación para la hechura de las políticas públicas. Ahora sí, ponemos atención en las noticias, pues de cuando en cuando nos vamos enterando de eventos, noticias, acontecimientos que son reportados en los diversos medios de comunicación en los que vemos como políticos importantes en el pasado o en los gobiernos actuales, dependiendo del momento en el que nosotros estemos viendo este video, vemos como estas historias en las que dichos políticos han salido beneficiados por decisiones
públicas de anteriores o de la administración en la que ellos adquieren sus terrenos y sus fincas. Y los beneficios que reciben tienen que ver con esto que en política se llama la suerte del político, que compra un terreno y curiosamente por ahí el Estado construye algún equipamiento, una infraestructura que milagrosamente aumenta su valor. Entonces, por eso es que agregamos la idea de conexiones, porque construir valor a partir de decisiones públicas es quizá una de las maneras más socorridas de crear capital entre quienes apoyan a los políticos en boga en un momento determinado de la historia de un país. ¿Cómo es que funciona este mecanismo de apoyo a la creación de valor a partir de decisiones públicas? Bueno, lo que sabemos es que las conexiones sociales y políticas van a jugar un papel importante porque explican las decisiones de localización de obras y proyectos, sean estos públicos o privados. A menudo estas conexiones son la explicación para decisiones sobre regulación de uso de suelo, regulación de la edificación, que inhibe o que hace posible en un uso en un predio determinado o en una parte de la ciudad ciertas actividades. De esta manera las personas terminan viviendo no donde más les conviene, sino que pueden integrarse a un tejido social al alcance de sus posibilidades, incluso si eso significa irse a vivir a un asentamiento irregular. La hechura de políticas, lo que se aporta en la creación de bienes públicos, pero también lo que se deja de aportar, va generando un paisaje con posibilidades distintas que están al alcance de distintos grupos sociales. Entonces, en ese sentido, las políticas de uso de suelo y vivienda pueden ser muy diversas y tienen que ver con esta creación de una diferenciación socioespacial que se va a reflejar en la articulación de distintos tejidos sociales en distintas partes de la ciudad. Esto va a ser muy importante porque incluso en pequeños pueblos es posible encontrar diferencias entre el barrio nuevo que ha surgido como un asentamiento medio irregular o medio progresivo y las colonias que surgieron a lo mejor como colonias obreras o los barrios centrales. Entonces, va a ser importante esta existencia de conexiones sociales y políticas para valorizar el terreno y para perfilar el paisaje social y urbano de los asentamientos humanos. Un aspecto importante a considerar es que los paisajes urbanos que observamos a nivel metropolitano, a nivel de ciudad o a nivel barrial, son resultados de una acumulación de decisiones personales o familiares que van determinando lo que en términos analíticos conocemos como trayectorias habitacionales. Es decir, todas las casas y lugares en donde una persona ha vivido y que van a constituirse en su historia habitacional. Estas historias, cuando se acumulan, van definiendo los paisajes sociales. Y lo interesante para nosotros acá en materia de políticas de uso de suelo y vivienda es que las trayectorias habitacionales vividas, las experiencias socioespaciales vividas por distintos habitantes, independientemente de sus características sociodemográficas, van a ir generando poblaciones objetivo. Cada vez que una persona toma una decisión en un momento de su vida, se suma a muchas otras personas en características similares, con características similares y que tienen condiciones sociodemográficas similares, se van sumando a ellos y van formando grupos que aunque ellos no se conozcan entre sí, en realidad comparten intereses y necesidades. Y eso en política pública no es otra cosa que la construcción de poblaciones objetivo a partir de las decisiones personales. En la hechura de políticas públicas, desde luego, también construimos poblaciones objetivo de manera discursiva para poderles asignar si son merecedores o no merecedores de ciertos beneficios o si son responsables o no responsables de asumir ciertos costos. Nosotros podemos ver qué tan dinámico es esto si hacemos un pequeño ejercicio como el que estamos sugiriendo acá, en el que nos proponemos identificar la trayectoria habitacional de una persona
cuando ponemos en la columna de la izquierda los distintos lugares en los que ha vivido esa persona en distintos momentos de su vida. A esta columna le llamamos vivienda y localización, tipo de viviendas y asentamientos habitados, el lugar 1, el lugar 2, el lugar 3, etcétera, etcétera. Volteamos en la vida de la persona y buscamos en cuántos lugares y en cuántas viviendas ha vivido. Entonces, en las siguientes columnas, para hacer esta caracterización, nosotros necesitamos poner el tipo de vivienda, la edad que tenía la persona al llegar ahí, la razón por la que llegó a vivir en esa casa, la razón para cambiarse de residencia, de la casa en la que estaba a la siguiente, quién fue el responsable de tomar la decisión. Hay que decir que en distintas etapas de nuestra existencia no siempre somos los responsables de irnos a vivir a un lugar. Y luego, cuando lo vemos así y nos imaginamos que con esa misma perfil, existen muchas personas, nosotros tenemos que pensar a todas esas personas como objetos de política o como poblaciones objetivo y pensar cuál sería la política necesaria para ese grupo de población que tiene esa característica derivada de esa decisión. Y entonces lo importante acá es que con cada decisión se va cambiando, a lo mejor de pertenencia a población objetivo, y también es interesante señalar acá que cuando lo vemos en el tiempo, cada persona puede permanecer más o menos en esa misma situación durante un buen tiempo, ¿no? Por ejemplo, un estudiante cuando se va de su pueblo a la ciudad a estudiar en la universidad, pues es muy probable que pase los 5 años siendo un estudiante soltero o soltera que vive en un departamento pequeño, a lo mejor compartiendo con otros amigos. Y esa característica a lo mejor la van a tener durante 4 o 5 años, 3, 4, 5 años. Después va a cambiar porque se va a convertir en un profesionista reciente que vive en otras condiciones y tal vez en otra ciudad con otro grupo de personas, etcétera. Y en cada momento se va a ir convirtiendo en población objetivo. Eso es lo que nos importa a nosotros en lo que tiene que ver con encontrar una relación entre estas decisiones que van formando esta trayectoria y las localizaciones en las que ocurren estas decisiones, porque es la combinación localización, perfil sociodemográfico de quien toma la decisión lo que convierte a los patrones de localización como un objeto de política pública de suelo y vivienda. Nosotros acá en el curso estamos proponiendo que estas construcciones discursivas pues se alimentan de historias populares, de la cultura popular, la religión, la ciencia, la técnica y la política, entre otras cosas, sin obviar, por supuesto, la mercadotecnia inmobiliaria. Entonces siempre me gusta poner como un ejemplo, aunque tal vez el director no lo pensó de esta manera, de construcción discursiva desde la cultura popular, lo que yo llamo las lecciones de la película Roma, esta película de Cuarón que ganó un Oscar y se hizo mundialmente famosa, ¿no? Y acá lo que me interesa destacar es cómo en la película vemos a distintos miembros de una familia y su ayudante doméstica que conforman un hogar complejo con necesidades distintas y que tienen una serie de eventos a lo largo de la trama de la película que los van redefiniendo su papel al interior del hogar y también al interior de la vivienda. Quién ocupa qué espacios, quién toma qué decisiones. Y entonces lo que vemos en la película Roma es un grupo de personas que siguen al final de la película distintos rumbos después de compartir la misma vivienda. Por ejemplo, vemos como el marido profesionista finge salir de vacaciones, pero en realidad se va a vivir con otra mujer en la misma Ciudad de México. La esposa abandonada se queda con la vivienda, con los hijos pequeños. La abuela se queda acompañando a la hija y los nietos. Y la joven indígena que viene desde un pueblo rural termina viviendo en la azotea de la casa donde trabaja. Los años en la casa atestiguan la relación que tienen cada una de las personas con la casa. Y al final de la película, las trayectorias que se fueron dando en la película van dando como resultado este reacomodo habitacional. Entonces, esto es un aspecto importante que va ilustrando esta conformación de grupos de población que llamamos poblaciones objetivo. Entonces, y es un buen ejemplo de lo que la cultura popular va construyendo como soluciones de vivienda viables, soluciones de vivienda incluso moralmente aceptables. Entonces, si esto ocurre así, pues claro que
la cultura, este tipo de productos de la cultura popular va a ir contribuyendo a hacer que ciertas soluciones de vivienda sean políticamente posibles. ¿Cómo vamos a leer los patrones de localización de las viviendas y los usos de suelo? Es una pregunta importante que nos tenemos que hacer a la hora de pensar en políticas de uso de suelo y vivienda. Entonces, acá del libro extraterrenal se proponen tres posibilidades. La primera, como una evolución sociourbana, a la manera de los sociólogos de la Escuela de Chicago de principios del siglo XX, que tenían como propósito explicar patrones de segregación y desarrollo de barrios. La segunda, como una competencia por las mejores localizaciones, que es más propia de la economía urbana clásica, y vemos a los actores racionales compitiendo por localizaciones y que esta competencia es ganada por quienes pueden pagar más por la tierra. Este es al estilo de la escuela neoclásica, digamos. Y la tercera, como resultado de narrativas etnográficas y antropológicas que explican la existencia de redes sociales que operan en el territorio y que influyen en las decisiones de localización que toman los individuos para cada una de las actividades que realizan en la ciudad. El enfoque que usamos en Extraterrenal abarca un poco de estas perspectivas, pero propone abiertamente un enfoque más relacional en el que los individuos toman decisiones no precisamente en condiciones perfectas de mercado, sino que pensando en la serie de relaciones sociales y que van aprendiendo intersubjetivamente de cómo les fue en la decisión anterior y cómo pudieron establecer nuevas relaciones con la sociedad, con el Estado, con sus vecinos, con el territorio. Aunque las decisiones de adquisición de suelo y vivienda pueden ser de largo plazo, sí hay propiamente un proceso de aprendizaje de si se cubrieron o no se cubrieron las expectativas que se tenían para vivir bien, si se cubrieron o no se cubrieron las ofertas que el sector inmobiliario o que el gobierno hace para quienes buscan vivir en el territorio que ellos controlan. Entonces hay un proceso ahí de aprendizaje intersubjetivo, digamos. Ahora bien, ¿cómo vamos a explicar la intervención pública en el mercado de vivienda? ¿Por qué justificaríamos que el Estado intervenga de alguna manera en el mercado de suelo y vivienda con esta definición que hemos hecho de las políticas públicas son las acciones que lleva a cabo el Estado para intervenir en el mercado? El objetivo teórico y político de la intervención pública es lograr la convergencia entre oferta y demanda, al mismo tiempo que se puede garantizar que cada quien encuentre una vivienda digna para vivir en una localización urbanística y ambientalmente adecuada. Y desde luego, a la vez que se logra ese objetivo, pues la política de suelo y vivienda busca resolver otra serie de objetivos específicos. Aquí tenemos, por ejemplo, tres que pueden ser importantes y que se pueden alcanzar con distintos tipos de políticas. El primero es procurar una menor desigualdad sociourbana, es decir, reducir la brecha en las condiciones de vivienda entre los distintos grupos sociales. El segundo es incrementar la eficiencia económica de la ciudad. Cada asentamiento tiene que ser económicamente viable, de manera que es lógico que los gobernantes tengan entre los propósitos incrementar la eficiencia económica de la ciudad o del asentamiento. Esto significa incrementar la rentabilidad del suelo urbano y crear oportunidades económicas a la vez que se reducen costos de mantenimiento. Y el tercero es lograr una ciudad resiliente, es decir, garantizar el abasto de energía, garantizar el abasto de agua, los alimentos, un mejor manejo y prevención de riesgos e incrementar el capital social. Cuando logramos estos tres grandes objetivos, podemos decir que tenemos políticas de suelo y vivienda relativamente sensatas. Ahora, en la práctica va a resultar que esto no necesariamente es sencillo, porque no importa qué políticas usemos y sobre todo qué instrumentos usemos para convencer a las poblaciones objetivo y que se comporten como se espera y a las estructuras de implementación que funcionen como deben de funcionar, vamos a encontrar que hay resistencias, vamos a encontrar que hay intereses particulares y vamos a encontrar que hay grupos de poder que no necesariamente comparten los diseños y los instrumentos usados. Entonces, esto hay que poner atención porque es el meollo, digamos, del debate público sobre políticas de uso de suelo y vivienda. Si lo pensamos en términos de mercado, la intervención pública en el mercado de vivienda debe, por un lado, tratar de intervenir en la oferta y, por otro lado, intervenir en la demanda. Entonces, vayamos a la oferta. Cuando vayamos a tratar de intervenir en la oferta, lo que estamos diciendo es que estamos tratando de intervenir en el tipo de empresas, el número de empresas y el comportamiento de las empresas involucradas en ofrecer suelo y vivienda. Intervenir en la oferta, en este caso, significa procurar resultados
en la oferta de vivienda y su contribución a los objetivos sociourbanos. Y decimos que esto no necesariamente se explica por localización, localización y localización, sino por la relación que existe entre localización más localización multiplicado por conexiones. Porque si hay un actor importante que participa en política, es precisamente los actores del sector inmobiliario, la Cámara de la Industria de la Construcción, los colegios de profesionistas de los ramos de arquitectura, urbanística, abogados, etcétera, los constructores independientes, los proveedores de maquinaria de construcción, los proveedores de materiales para la construcción, etcétera. Todos estos son empresas que de alguna manera se convierten en actores influyentes en el diseño de la política pública. Acá nosotros podemos pensar que mediante política pública podemos intervenir en el tipo de empresas y qué tanto ayudan al Estado a procurar un objetivo. En este caso estamos graficando en el libro extraterrenal qué tan importantes son las empresas a la hora de resolver el problema de segregación urbana. Y entonces decimos que todas las empresas de alguna manera contribuyen a incrementar o a reducir la segregación urbana. Y que su influencia tiene que ver con su tamaño, su presencia política, y acá lo graficamos como un volumen proporcional a las ventas que realiza. Entonces tenemos altos volúmenes de ventas o bajos volúmenes de ventas, nula influencia o capacidad para inducir segregación urbana o muy alta influencia. Entonces nosotros vamos a poder ver que, visto de esta manera, el paisaje del mercado inmobiliario está poblado por 4 tipos de empresas, ¿no? Empresas más bien familiares, casi personales, empresas pequeñas, empresas medianas y empresas muy grandes. Y aquí en el gráfico que estamos presentando en color naranja vemos la capacidad de influencia y cabildeo que tiene y cómo está relacionado con el volumen de ventas y con su capacidad de influir en la segregación urbana. Entonces vemos que cuando graficamos esto, teóricamente lo que obtendríamos sería una especie de línea asintótica en donde las empresas, a medida que pasan de familiares a muy grandes, incrementan tanto el volumen proporcional de ventas como su capacidad de influir en el proceso de segregación urbana. Esto va a ser importante porque no es posible que nos pongamos a diseñar políticas de uso de suelo y vivienda sin pensar que las empresas son una población objetivo que tiene mucho que decir sobre lo que se puede o no se puede alcanzar, que tiene una influencia importante en el establecimiento de los objetivos paralelos a la procuración más general de vivienda digna, que tiene una influencia importante en la construcción de lo que hemos estado diciendo acá, se llama una buena localización. Entonces, esto es lo que podemos decir desde la oferta. Para explicar un poco la influencia del sector empresarial, nosotros tenemos que pensar, como dije, a los empresarios del sector como poblaciones objetivo, que pueden ser directas e indirectas de la política, y que la manera que ellos tienen de influir es mediante 3 vías. La primera es amenazas reales o percibidas de fuga de capital o huelgas de capital, así como por la competencia entre los estados, tanto a nivel nacional como subnacional, para crear un ambiente amigable de los negocios. Entonces, si las empresas amenazan con mover sus inversiones a otro lado, sea al municipio vecino, al estado vecino, al país vecino, pues van a tratar con ello de influir en la política de suelo y vivienda. La segunda manera que tienen de influir es el cabildeo, el financiamiento de campañas, mordidas o lo que se conoce analíticamente como puertas revolventes, empresarios del sector inmobiliario que ahora están vendiendo casas y terrenos y más adelante, un año después o un mes después, están como funcionarios públicos en sectores que son importantes para el desempeño de su empresa. Y tercero, tenemos el cultivo de una forma particular de ver el mundo o de unas narrativas respecto al rumbo que debe tomar el desarrollo. El sector empresarial conceptualiza en los debates públicos y por lo tanto interviene en la definición de agendas de política pública de múltiples maneras, ¿no? Entonces, al mismo tiempo pueden crear puntos ciegos con relación a ciertos asuntos o líneas de argumentación. Es decir,
El sector empresarial como población objetivo es un actor dinámico que debe de ser tomado muy en cuenta a la hora de diseñar políticas que influyen en los patrones de localización de la vivienda. Cuando nos vamos a la parte de la demanda, pues acá debemos de empezar con la parte constructiva de cómo convertimos a la demanda en población objetivo o en múltiples poblaciones objetivo, y cómo para cada grupo de población que identificamos va a haber una manera socialmente construida de definir dónde se está viviendo bien. El usuario de la demanda, sea joven, persona madura o persona de la tercera edad, inmigrante, hombre, mujer, etcétera, siempre va a tener una pregunta: ¿cómo sé que estoy viviendo bien? O ¿cómo sé que estoy viviendo de la manera óptima dadas mis circunstancias, ¿no? Entonces vamos a ver de esta manera que distintos grupos tienen distintas necesidades, y cada grupo de personas, como dijimos hace un momento, va a compartir ciertos rasgos y va a compartir ciertos intereses y va a percibir la realidad de manera distinta, pero todos estos rasgos, intereses y manera de percibir la situación va a ser cambiante, de tal manera que la pregunta si estoy viviendo de la mejor manera posible, dadas mis circunstancias, va a ser muy diferente en distintos momentos de la vida de una persona. Entonces, la pregunta cómo saber dónde vivir bien nos refiere a, como dijimos en la primera sesión, el tipo de vivienda, es decir, considerando el tipo de familia que tengo, el tipo de barrio, considerando quién lo habita, su infraestructura, equipamiento, etcétera, los riesgos de habitar un determinado lugar, que pueden ser naturales, sociales, industriales, y los procesos de cambio observados en el barrio. Si este es un barrio en el sentido urbanístico nuevo, antiguo, colonial, contemporáneo, en emergencia. En el sentido social, si es un barrio de gente de bajos, medianos ingresos, si es un barrio segregado o es un barrio mixto en el sentido del tipo de personas que viven, y en el sentido habitacional, es decir, qué tipo de casas predominan en el barrio, cómo están distribuidas en el espacio, etcétera, ¿no? Por otro lado, están las variables que tienen que ver con distancia. Cuando estoy evaluando cómo vivo bien, tengo que considerar la distancia, es decir, el factor distancia, que lo puedo medir en tiempo o kilómetros para desplazarme de un lugar a otro. La pregunta que tengo que hacer es cuál es la distancia entre mi vivienda y otros usos de suelo importantes para el habitante de la ciudad: empleo, comercio, escuelas. El factor vías de acceso y costos de transporte, es decir, la diversidad de rutas, los costos de transporte para todos los habitantes de una casa, las variaciones que los costos y la accesibilidad tienen por hora, por día de la semana, porque muy probablemente pues, ha pasado que vas y ves una casa que te gusta el domingo a las 10 de la mañana, y luego cuando la compras y sales a trabajar el primer lunes de la semana, cuando ya te cambiaste de vivir ahí, te das cuenta que el domingo que la fuiste a ver te llevó media hora, en la vida real te lleva hora y media o más, y a ciertas horas hasta 2 horas o 2 horas y media. Entonces, esto es importante considerar. ¿Qué me ofrece cada casa en términos de vías de acceso y costos de transporte? Y luego está finalmente pues la ubicación de la vivienda en relación a la ubicación de mis redes sociales relevantes para mí como habitante de la ciudad, mi familia, mis amigos, mis grupos de apoyo, etcétera. Porque si no, puede suceder que si no nos preguntamos esta serie de características que tiene que tener la vivienda, podemos estar tomando decisiones que no están fundamentadas realmente en nuestras necesidades reales, en el sentido amplio del término, en el sentido social, en el sentido económico, en el sentido urbanístico. En este tema que hemos denominado la intervención pública del mercado de vivienda, el gobierno y el manejo de externalidades, primero, antes de continuar, pues entonces tenemos que definir qué son las externalidades para un habitante de la ciudad. Técnicamente, una externalidad se refiere a los costos o beneficios percibidos que emanan de la dinámica urbana o de las acciones o decisiones de otros habitantes, y que no resultan de las decisiones o acciones propias del habitante, por lo que no pueden ser internalizados en la contabilidad de su existencia. Entonces, las externalidades pueden ser positivas, es decir,
aquellos beneficios o ventajas que mejoran la existencia o el valor de uso o de cambio de la vivienda, o pueden ser negativas, que son costos, inconvenientes o molestias derivadas de las acciones de otros usuarios de la ciudad y que afectan el valor de uso y cambio de la vivienda. Sobra decir que lo que el gobierno hace es, en muchos sentidos, distribuir externalidades positivas y negativas entre distintos grupos de población. Que muchas de las acciones que podríamos caracterizar como políticas de uso de suelo y vivienda, en realidad lo que hacen es tener estos efectos distributivos. A algunas personas les tocan externalidades positivas y a otras personas les tocan externalidades negativas. O a las mismas personas les tocan tanto externalidades positivas como negativas, pero los saldos de esta relación pueden ser absolutamente desfavorables para algunas personas y muy, muy favorables para otras. Fíjense, lo que resulta de esto es que normalmente quienes resultan muy, muy favorecidos son, como decimos acá, las personas que tienen o mayores recursos o mayores conexiones. Esto es un hecho de la vida real, como se dice, y hay que aprender a manejarlo en el diseño de políticas de uso de suelo y vivienda. No queremos hacer políticas con efectos distributivos que sean socialmente tan adversos. Por lo menos no queremos dejar la ciudad en peores condiciones en las que la tomamos cuando fuimos a ocupar un puesto público que tenía que ver con el diseño de políticas de uso de suelo y vivienda. Un segundo tema que podemos incluir aquí es si esto es así, si el gobierno realiza acciones que tienen efectos distributivos, pues tenemos que tener una noción muy clara de cuáles son las distintas acciones que el gobierno puede realizar a la hora de hacer este tipo de efectos distributivos. Entonces acá hemos identificado 5 maneras en las que el gobierno ayuda a matizar las externalidades de la vida urbana. La primera es mediante inversión directa. El gobierno municipal, el gobierno estatal, el gobierno federal puede hacer inversión directa dirigida a crear, mantener y cuidar el uso de ciertos bienes públicos. El segundo es reglas de uso, es decir, mediante el establecimiento de términos y condiciones para usar los bienes públicos, incluyendo el medio ambiente natural y también las calles, vialidades, el agua, etc. El tercero son zonificando los usos de suelo, es decir, estableciendo reglas del uso de suelo, considerando aquellos usos que son compatibles de los que son incompatibles y considerando también las preferencias de los consumidores. El cuarto es el uso de herramientas de sanción estímulo, es decir, estableciendo estímulos y sanciones para mitigar o ampliar externalidades negativas o positivas, o para reorientar la distribución de costos y beneficios. Como herramientas de sanción estímulo vamos a tener impuestos, vamos a tener subsidios, vamos a tener asignaciones directas, etcétera, que van a tratar de influir en que ciertos grupos de población tengan más o menos costos o más o menos beneficios. Y cuando no es suficiente todo aquello, entonces otra manera que puede el Estado intervenir en la distribución de costos y beneficios de las externalidades es transfiriendo y compensando. Es decir, realizando acciones dirigidas a transferir costos y beneficios entre distintos grupos de población. Hay distintos instrumentos que se están discutiendo en la literatura, en las políticas de suelo y vivienda que se observan en distintos países, ¿no? Impuestos dirigidos o cobros por derechos a servicios, etcétera, que tienen el único propósito de capturar parte de los beneficios que genera la acción pública y poderla utilizar esos recursos para dar beneficios a los sectores socialmente más desprotegidos, digamos. Ante estas circunstancias, estamos proponiendo acá que si la intervención pública del mercado de vivienda tiene estos efectos distributivos, es necesario estar siempre alertas a los cambios y a las decisiones de otros actores, cómo nos afectan o cómo nos benefician. Decimos entonces que los compradores de predios o viviendas necesitan estar conscientes que uno, al acceder a suelo y vivienda, se forma parte de un juego en el que los otros jugadores, sean constructores, propietarios, etcétera, están siempre negociando quién pone más y quién pone menos en el proceso de desarrollo urbano.
Dos, cuando los arreglos institucionales que definen la distribución de responsabilidades de pagar distintas obras de desarrollo son laxos, la provisión de infraestructura es clave en la definición de quién se queda con las ganancias de colocar vivienda en el mercado. Tres, gana quien compra o renta terrenos y viviendas en donde abundan los beneficios creados por otros actores sociales o gobierno. Pierde quien compra o renta terrenos que están sin recibir este tipo de beneficios, o como decimos acá, pierde quien es abandonado en cierta forma a asumir todos los costos de su existencia en la ciudad. Ahora ustedes se preguntarán cómo es que llegamos acá. En las siguientes secciones vamos a explorar estas construcciones discursivas y su relación con la captura de beneficios y de externalidades. Lo primero que quisiera señalar es que este es un esfuerzo que hemos hecho históricamente. Desde el año 539 a.C., una carta escrita al rey de Persia por un habitante de un asentamiento ubicado a las afueras de Ur resaltaba las virtudes de este estilo de vida, diciendo lo siguiente: nuestra propiedad me parece la más hermosa del mundo. Está tan cerca de Babilonia que disfrutamos todas las ventajas de la ciudad y, sin embargo, cuando regresamos a casa estamos lejos de todo el ruido y el polvo. Esta es una descripción que en este momento podríamos llamar el primer ejercicio de mercadotecnia inmobiliaria a favor de los suburbios apartados de la ciudad. Y cuando nosotros lo vemos de esta manera, podemos darnos cuenta que esta es efectivamente una construcción discursiva importante que se ha mantenido, o que, como se dice por ahí, es un mecanismo persistente. La idea de la exclusión, o en este caso la autoexclusión, que tiene por objetivo, como dice acá, disfrutar las ventajas de la ciudad, pero no asumir los costos que la ciudad pone al habitante en su vivienda. Entonces vamos a ver cómo este discurso persiste y se manifiesta todos los días en la mercadotecnia inmobiliaria contemporánea. Entonces, por ejemplo, una ruta que ha permitido que esta persistencia es cómo se han establecido puentes entre la búsqueda de soluciones habitacionales y los usos religiosos del suelo. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo la formación de suelos mixtos van construyendo lo que podría ser una buena localización. La buena localización es, aunque parece un milagro, en realidad es una creación social con un propósito determinado de beneficiar a ciertos grupos de habitantes de la ciudad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos como el Santuario de los Mártires, un santuario planteado como uno de los templos más grandes de Guadalajara, con sus 3 cúpulas, y vemos como explícitamente, a pesar de que está allá en la colina del sur de la ciudad, despoblada originalmente, se está planteando como una aglomeración en sí mismo, ¿no? Vemos como la sede va a contener todo el complejo. Ahí va a tener la sede de Cáritas, la sede del Banco Diocesano de Alimentos, la sede del Banco Diocesano de Ropa, Calzado y Enseres Domésticos, un auditorio, salones de conferencias, un museo de los mártires, un convento, una escuela para enfermeras, un consultorio dental, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de servicios que no son justamente el servicio de ir a orar, que ya de por sí era un servicio importante para la población, sino que va a crear una auténtica aglomeración de servicios. Entonces va a construir sus propias ventajas de localización. Es un megaproyecto que tiene, por supuesto, un fuerte impacto ambiental y urbano, y que pues los problemas que esto va a generar van a de alguna manera ser trasladados para que el municipio de Tlaquepaque lo resuelva, ¿no? Como dice su constructor, ¿no? Gracias a Dios es una obra bien ubicada, que contamos con una estación de tren ligero al pie de la obra, colindante al sur con el anillo periférico y al poniente con salida a la avenida López Mateos, pero se tiene que trabajar mucho con las viabilidades secundarias. Es decir,
Ya es una localización importante, pero le faltan privilegios suficientes para hacer el milagro de ser un espacio urbanístico privilegiado en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces la religión va a ser un papel importante en esto de las decisiones de localización. El aspecto clave en la toma de decisiones de este tipo y sobre todo para usos de este alcance es la formación de economías de aglomeración. ¿Qué son las economías de aglomeración y por qué son importantes? Si uno vive en un pueblo pequeño, eh, tal vez está acostumbrado a que todo le queda cerca, la ferretería, la carnicería, donde venden los pollos, la iglesia para ir a rezar, la escuela para mandar a los hijos, el supermercado, el taller mecánico, etcétera. Pero esto no sucede así en las grandes ciudades o incluso en las ciudades medias, en donde paulatinamente, a medida que se han ido desarrollando los comercios, los servicios y los usos habitacionales, se ha ido dando una segregación de usos de suelo. Y esto ha sido apoyado precisamente por las reglas de zonificación que vamos a ver en la siguiente sesión. Han sido desde luego aplicadas en México de una manera un poco laxa y tratando de aprender de lo que ha ocurrido en otras ciudades, ¿no? Pero las economías de aglomeración como concepto son importantes porque son los vínculos que fomentan la concentración de recursos, proveedores y servicios, entre otros, y esto produce a través de diferentes tipos de economías de aglomeración. Y estos diferentes tipos tienen que ver con la vecindad de los usos, con la acumulación en un pequeño espacio de localizaciones centrales que forman estas aglomeraciones económicamente productivas, digamos. Entonces se tienen identificados tres tipos de economías. Economías de escala, en las cuales al alcanzar sus más altos niveles de producción, sus costos de producción por unidad descienden y las empresas que logran esto pueden tener beneficios en producir en gran escala. Están las economías de localización, que se producen por la concentración de empresas de un mismo sector productivo, lo cual deriva de la posibilidad de compartir mercados conjuntos de trabajo calificado, servicios y suministros especializados, generación y transferencia de conocimiento y acceso a servicios públicos de calidad, amén de la existencia de instituciones y mercados financieros para apalancar financieramente las operaciones de estos complejos empresariales. De tal manera que cuando vamos a una gran ciudad es muy común que en algunos distritos de la misma encontremos una gran cantidad de empresas relacionadas con un sector de actividad cercano, o sea, salud, construcción, cuestiones técnicas, servicios especializados y pues, desde luego servicios financieros y servicios de alojamiento de lujo y centros comerciales, ¿no? Y luego están las economías de urbanización, en donde se generan por la concentración de la infraestructura residencial que se produce en torno a la gravitación de los grandes mercados inmobiliarios, cuyos centros comerciales ofrecen mayor diversidad y cantidad de bienes y servicios. Todo lo anterior pues aumenta la utilidad de los hogares, porque los hogares tienen un acceso fácil a una buena infraestructura y servicios institucionales públicos, así como mayores oportunidades de acceder a buena educación y especialización laboral. Acá, para ilustrar este punto, nosotros vemos cómo, para rescatar una vez más el papel que juega la religión en esto, vemos cómo los templos, la localización de los templos en el contexto urbanístico en el que son implantados, tiene como propósito formar este tipo de economías de aglomeración, ¿no? Entonces vemos como distintos templos construidos en distintos momentos de la ciudad van asimilándose en aglomeraciones urbanísticas distintas en donde podemos resolver distintas necesidades sociales. Por otro lado, tenemos la mercadotecnia inmobiliaria como constructor de discurso. La mercadotecnia inmobiliaria no tiene tapujos. La mercadotecnia inmobiliaria, que si seguimos con nuestro argumento aquí, surgió en Babilonia, pues va a tener como propósito exaltar soluciones urbanísticas, sean estas de crecimiento horizontal o de crecimiento vertical, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos en el caso de Guadalajara una de las soluciones inmobiliarias más importantes fue sin duda alguna la creación en los años 70, mediados de los años 70, el fraccionamiento Bugambilia. Es un fraccionamiento ubicado en las colinas del Bosque de la Primavera, al sur de Guadalajara, mucho más allá de Plaza del Sol, si uno lo ve desde el centro de Guadalajara. Y entonces acá rescaté
haciendo búsquedas en el libro, para el libro Estaterrenal, rescaté este anuncio de mercadotecnia inmobiliaria que es toda una joya en términos discursivos, ¿no? Dice, el astuto lince siempre espera la mejor oportunidad para el desarrollo de él y su familia. Busca y encuentra los mejores lugares y las mejores condiciones. Sea sagaz como el lince y descubra la extraordinaria belleza de Ciudad Bugambilias y las inmejorables condiciones que le ofrece. 10% de enganche, 7 años para pagar y solo el 1% de intereses sobre saldos insolutos mensuales. Véala con ojos de lince. Haga su intervención grande o mediana, de inmediato viva en la apacible altura de Ciudad Bugambilias, a 5 minutos de Plaza del Sol. Usted, que es un lince en la selección de lo mejor, seleccione su inversión en Ciudad Bugambilias. Y entonces acá vemos cómo pues el astuto lince perdió de vista los macroprocesos de desarrollo urbano y Ciudad Bugambilia se convirtió en un sitio que igual tiene paisajísticamente y habitacionalmente los mismos activos que hace 10, 20, 30 años, pero el contexto urbano ha cambiado drásticamente. De ahí que pues se esté debatiendo actualmente, como se reporta acá en una nota periodística, que los vecinos se quejan por los impactos que todo esto ha tenido en la plusvalía de sus casas, ¿no? Dice, nos hemos dado cuenta que hay una plusvalía abajo del 30% de lo que valen nuestras propiedades aquí contra otras propiedades del sur. Cuando en años atrás Bugambilias era una zona que todo el mundo quería vivir en ella y era aspiracional. Hoy la verdad es que ya la mayor parte de la gente se está yendo por la mala administración que tenemos, por la falta de mantenimiento, por la falta de agua y la falta de seguridad. Aquí hemos tenido situaciones en las cuales una persona en meses pasados la atacaron afuera de una tienda. Y no solamente es eso, sino las grandes dificultades que existen para entrar y salir a Bugambilias, para poder ir, como decíamos hace un rato, a las escuelas, la universidad, los centros médicos, los centros comerciales, los centros de trabajo, etcétera. Entonces, el INSE se le pasó ese detalle, ¿no? Continuando en este mismo caso, decimos cómo mercadotecnia inmobiliaria y acciones del Estado de alguna manera se van formando una especie de maridaje ahí que va creando que las soluciones propuestas por el sector inmobiliario parezcan mucho más atractivas de lo que urbanísticamente van a ser en el largo plazo. Acá tenemos que cuando se formaron las oficinas, se inauguraron las oficinas de Ciudad Bugambilias en el 75, el representante del gobierno municipal de Zapopan dijo que si hay una cosa que se requiere en el momento que estamos viviendo es la promoción de obras bien planeadas que puedan realizarse y que vengan a resolver los problemas de habitación existentes en el país. Y en ese mismo evento citaron a un prominente miembro de una familia rica de Guadalajara que dijo que pensaba que Ciudad Bugambilias podía ser una de las soluciones a las ciudades con crecimiento acelerado. La creación de ciudades autosuficientes le evitan problemas a la gran ciudad. Considero que el proyecto que han realizado puede ser un piloto para ciudades con características similares. Como dirían en Babilonia, todas las ventajas de la ciudad y ninguno de sus costos. Un sueño ideal para el habitante de la ciudad que puede darse el lujo de escoger este tipo de soluciones inmobiliarias. Y luego, por si eso fuera poco, en el sector inmobiliario, mediante mercadotecnia, pues se ha creado este concepto de las amenidades, ¿no? Las amenidades del fraccionamiento, las amenidades del condominio vertical, etcétera. Entonces, esta cosa que llamamos amenidades se descubrieron como activos que son de uso exclusivo o privilegiado para quienes toman la decisión de comprar un determinado paisaje urbanístico, una solución habitacional determinada que está basada bajo el principio de la exclusión. Las amenidades pueden ser múltiples cosas que tienen que ver con nociones de ocio, cultura, seguridad o exclusividad. Los desarrolladores de vivienda descubrieron esto y empezaron a llenar de amenidades sus nuevos desarrollos. Les pusieron albercas, casa club, campos de golf, salón de fiestas, entre otras cosas. La variedad de amenidades es casi infinita y puede adaptarse a distintos contextos. Y rescatando un poco de la cultura popular, acá en el lado derecho tenemos pues una parodia de Oscar Chávez sobre la casita, ¿no?
en donde nos habla de que, pues con todo y que es bonita, que la casita es muy linda, todavía como que le hacen falta amenidades, ¿no? Y cuando va avanzando la canción dice, me hace falta a mí una cosa muy grande y maravillosa, una columna de ser, cosa de tener paciencia, ángel de la independencia en mi jardín te he de ver. Es decir, si el ángel de la independencia urbanísticamente es una externalidad positiva, cuando se cambia el jardín de la casa se convierte en amenidad. Es decir, sigue siendo una externalidad positiva, pero para uso exclusivo del habitante. Entonces, aquí nos muestra cómo es cuestión de tener creatividad a la hora de pensar cuáles son las amenidades que le pueden agregar valor a una casa. No vamos a opinar sobre lo que implica la parodia de Oscar Chávez, pero es interesante cómo usa esta idea de la amenidad como activo de la vivienda obtenida por alguien privilegiado por el sistema. Y de ahí pasamos al concepto de economías de aglomeración en el sentido amplio. ¿Cómo funcionan las economías de aglomeración en la ciudad? Sin duda alguna, el mejor ejemplo para responder esto es lo que ocurre en la ciudad de Nueva York, estudiada por académicos que se plantean la paradoja de que todo sea tan caro en la ciudad, pero a la vez haya tanta gente interesada en vivir ahí. Y las explicaciones que se dan tienen que ver con pues, las ventajas de localización, lo que llamábamos hace un momento las economías de aglomeración. Eh, Glaser, por ejemplo, uno de los grandes estudiosos de las economías urbanas, propone que la ciudad rebosa economías de aglomeración y por lo tanto es justificable desde un punto de vista económico tratar de estar ahí. El problema, claro, es que no todo el mundo puede hacerlo. Es muy costoso vivir ahí y por lo tanto se necesita tener tenacidad, suerte y, como decimos acá, conexiones para salir adelante. Pero hay un círculo vicioso. Las empresas rentables quieren estar ahí, pero para estar ahí tienen que pagar altos sueldos. Los altos sueldos atraen nuevas personas y entonces la ciudad como tal se convierte en un campo de batalla de sobrevivencia económica y urbanística en el que la procuración de altos ingresos es el mantra para todos los habitantes y la procuración de rentabilidades es el objetivo para todo tipo de inversionistas. Y la competencia es fiera por el uso del suelo y entonces surgen historias de espontaneidad, de conformación de pequeñas burbujas inmobiliarias a lo largo de la ciudad o en toda la ciudad si se quiere, pero efectivamente pues es difícil encontrar, por lo menos en Estados Unidos o incluso en el continente americano, una ciudad con tal diversidad de oportunidades, tal aglomeración y tal cantidad de contactos posibles a la vuelta de la esquina. Entonces, tal vez por eso, pues no están todos locos en Manhattan, como dice acá, se pregunta el libro, pero sino que la ciudad ofrece grandes beneficios para quien se arriesga a tomarse la aventura de vivir un poco en Nueva York. Y esto nos da pie para decir que en la siguiente sesión vamos a ir a echar un viaje a Nueva York justamente para ver cómo la ciudad ha tratado de manejar su crecimiento a lo largo de su historia, la serie de experimentos que ha tenido que hacer. Antes de ir allá, nosotros necesitamos cerrar esta sesión relacionando externalidades, economías de aglomeración y diseño de políticas de suelo y vivienda, y me pareció que la mejor manera de ponerlo era como retos analíticos y prácticos. Cómo rescatamos estos principios técnicos y económicos de las externalidades y las economías de aglomeración y cómo los podemos usar para el diseño de políticas de suelo, para políticas de suelo y vivienda. Entonces lo he puesto en términos de retos, ¿no? El primer reto es desde luego hacer políticas para que las personas no decidan irse a otra parte. O sea que vivimos en un pueblo pequeño, en una ciudad media o en una gran ciudad, el reto de que la gente se vaya a otro lugar porque no está contenta en la relación entre lo que paga por vivir en ella y lo que gana por vivir en ella es muy alto. Hay un teórico ahí que está mencionado con amplitud en el libro que propone que las personas votan con los pies. Si los gobiernos no ofrecen a los habitantes razones para quedarse a cambio de lo que les cobran, las personas se irán a vivir a otra parte. Esa idea la hemos puesto en el libro porque Tibut, que es el economista que propone esto, hizo una argumentación importante en el sentido de que los gobiernos locales
tienen la responsabilidad de crear espacios habitables que sean redituables a las personas, que tengan experiencias positivas de vivir ahí. De lo contrario, se van a ir quedando sin gente. En países como el nuestro, en estados como Jalisco, donde la ciudad de Guadalajara y su zona metropolitana cada vez concentra mayor desarrollo económico comparado con el resto del estado, pues esta hipótesis de que los habitantes votan con los pies es más que obvia. Todos conocemos a alguien o somos ese alguien que se ha migrado de su pueblo para poder sobrevivir en Guadalajara como ciudad capital y principal centro de negocios del occidente de México. El reto 2 es que todas las reglas de las políticas tienen sus limitaciones. Entonces, un buen ejemplo de esto es el énfasis que se ha dado desde la perspectiva institucional a que las personas tengan títulos de propiedad, pero lo que se ha visto en los estudios es que los títulos de propiedad no garantizan el avance a la procuración de una vivienda digna. ¿Sí? La receta ortodoxa sugiere eso, pero en la vida real no está ocurriendo. Muchas personas siguen sin tener su título de propiedad, siguen adelante y por lo tanto, más bien una alternativa es discutir con la población cuáles son las mejores opciones para que cada quien pueda vivir en un contexto determinado con las medidas necesarias para lograr el objetivo de tener vivienda digna. En México lo hemos intentado de múltiples maneras, pero las soluciones que hemos creado no han logrado los propósitos buscados. En el gobierno panista se trató de resolver la necesidad de vivienda creciendo el financiamiento a la construcción de vivienda y a la compra de vivienda, y el resultado que tuvimos fue miles de viviendas que luego quedaron abandonadas porque no hubo una solución urbanística en la propuesta de construir vivienda, sino que el negocio era prestarle a la gente y endeudarla y dejarla con el problema de tener que vivir o administrar una vivienda que estaba en una pésima localización y a lo mejor incluso mal construida. El reto 3 es crear capital social para mejorar las condiciones de vivienda y la vida en la ciudad. Entonces, crear capital social pues puede servir para crear mejores ciudades, porque si las ciudades tienen buenas redes de colaboración y el Estado y sociedad trabajan en conjunto, es probable que se vayan encontrando muy buenas soluciones. Entonces, para ese propósito se pueden utilizar instrumentos jurídicos adecuados que creen derechos eficaces, leyes de planificación urbana con un sesgo social claro de beneficiar a amplios sectores de la población, la creación de organismos político-institucionales de gestión urbana y democrática y políticas socioeconómicas dirigidas a crear oportunidades de empleo y aumentar los niveles de ingreso. Lo que sí no es bueno en términos de capital social es permitir a las empresas inmobiliarias, sobre todo aquellas empresas gigantescas que al principio identificamos como con mayor capacidad de segregación social, que logren ese propósito precisamente. La idea de permitir que una sola empresa construya 10,000 viviendas en un terreno unifamiliares, pequeñas, sin servicios, sin aglomeraciones suficientes para atender las necesidades de la población es una pésima idea en términos de capital social. Y lo que vamos a tener ahí es conflictos. Y esta misma situación se puede tratar a menor escala en los pequeños pueblos, en donde tampoco parece buena idea permitir que un grupo inversionista formal o informal construya fraccionamientos irregulares en la periferia del pueblo sin servicios y sin mayor apoyo a la conformación de un asentamiento sensato, digamos, ambientalmente, urbanísticamente, y que sea seguro, ¿no? Entonces, cada ciudad tiene necesidades distintas en este sentido, pero la creación de capital social es definitivamente un aspecto clave para mejorar las condiciones de vida en la ciudad y para que la experiencia de adquirir y habitar una casa en distintos barrios sea más agradable para sus pobladores. Y finalmente el reto 4 es vincular las políticas de uso de suelo y vivienda a otras políticas. Acá nomás vamos a hablar de la política de movilidad, pero sin duda alguna
podemos hacer un ejercicio similar con políticas de seguridad, con políticas de medio ambiente, etcétera. Y de hecho, a lo largo del curso vamos a hablar insistentemente sobre estos temas. Pero el día de hoy nada más queremos dejarlo en esto de las políticas de movilidad. Y rescatamos algunas partes del texto extraterrenal con algunas de sus imágenes porque nos interesa mostrar que si construimos mejores sistemas de transporte, se alteran los precios del suelo y con ello los de la vivienda. Si subimos los precios de vivienda, los pobres tienen menos posibilidades de aprovechar las nuevas condiciones y los más pobres terminan más alejados de los centros de negocios comunicados, a veces solamente por un modo de transporte que los lleva a su casa de trabajo y viceversa. De tal manera que, por ejemplo, para el caso de Tlajomulco, donde ya creamos en el sur de Guadalajara una cantidad enorme de fraccionamientos y de viviendas sin servicios, sin accesibilidad, etcétera, pues ahora se está trabajando en crear nuevas opciones de movilidad. Y las nuevas opciones de movilidad, lo más probable es que terminen resolviendo parcialmente las necesidades de los asentamientos ya creados, pero haciendo que sea rentable crear un segundo anillo de asentamientos populares. Espero equivocarme, pero al paso que va, Tlajomulco va a estar urbanizado hasta el macro libramiento de la zona metropolitana, que ya prácticamente está en el municipio de Acatlán. Y entonces podemos concluir con eso que pues debería de haber una relación muy directa entre políticas de movilidad y políticas de suelo y vivienda. Casi ya nos dábamos con que hubiera una relación entre la disponibilidad de soluciones de movilidad y la manera como se regula el uso de suelo en términos de densidad y usos mixtos, porque tenemos grandes contradicciones al respecto, que a pesar de que hay ejemplos como el que se muestra acá de tratar de construir viviendas cerca de estaciones de tren, pues o no avanzan o lo que hacen es muy limitado y no se convierte esto en una política realmente para privilegiar la creación de vivienda de ingresos medios y bajos cerca de las estaciones de transporte que estarían mejor comunicadas en la ciudad. Entonces ahí tenemos una serie de problemas. Y luego vamos creando soluciones que no necesariamente contribuyen mucho a resolver este problema. Así, por ejemplo, en Guadalajara tenemos el caso de Mi Bici, un programa que ha sido estudiado con detalle y ha demostrado que se utilizó más con una orientación política para satisfacer a grupos de activistas con capacidad discursiva y de influencia que para resolver realmente necesidades de desplazamiento en la metrópoli o para poder integrar distintas modalidades de transporte. Entonces, cuando uno revisa los trabajos sobre este tema, encuentra que la geografía de Mi Bici como programa de movilidad tiene casi nada que ver con la geografía de las soluciones de vivienda ofrecidas en la metrópoli y menos todavía con las soluciones de vivienda impulsadas o apoyadas abiertamente por el gobierno estatal o los gobiernos municipales. Entonces ahí nos quedan unos retos importantes. Este es un buen ejemplo de cómo hace falta vincular las políticas de uso de suelo y vivienda con otra serie de políticas que se toman en el territorio y que deben de ser amalgamadas de tal manera que efectivamente amplíen las oportunidades para las personas de menores ingresos. Bueno, como conclusiones queremos comentar sobre responsabilidades y tareas para una agenda de colaboración público-privada. De la discusión anterior queda claro que no vamos a lograr tener soluciones urbanísticas, habitacionales y de uso de suelo apropiadas a las necesidades de la sociedad si no logramos conciliar los intereses de diversos grupos de interés y mejorar las relaciones entre sociedad y Estado. Entonces, el día de hoy vamos a pensar que el objetivo de las políticas de uso de suelo y vivienda es crear aglomeraciones sociales virtuosas, es decir, conjuntos de urbanísticos que generan beneficios, que manejan de mejor manera las externalidades negativas y que distribuyen mejor los beneficios de externalidades positivas y de los impactos del cambio urbano. Entonces lo hemos puesto en estos términos, responsabilidades y tareas para una agenda de colaboración público-privada. Entonces acá hemos identificado 5 puntos que vale la pena señalar brevemente. Uno es que es necesario entender la relación entre decisiones personales y formación de externalidades y economías de aglomeración.
Cuando el Estado diseña políticas y trata de intervenir en los comportamientos de la oferta y de la demanda en el mercado de suelo, tiene que pensar que tanto la oferta como la demanda está poblada por actores sociales que tienen sus propios intereses, que toman sus propias decisiones y que van a tratar de aprovechar oportunidades para acumular beneficios y deshacerse de los costos. Entonces es necesario que no solamente crear incentivos a mejorar las decisiones, sino crear incentivos para cambiar de comportamientos de manera tal que podamos lograr mejores asentamientos urbanos. El segundo tema es que necesitamos evaluar en forma participativa las opciones de política disponible para orientar las decisiones empresariales y de la población. Si necesitamos construir soluciones habitacionales resilientes y económicamente viables, eso va a ser muy difícil si no se generan las condiciones para un diálogo participativo y la construcción de consenso en ese sentido. Un tema importante aquí es si los gobiernos locales, estatales o federales tienen la capacidad necesaria para facilitar el diálogo y para construir los acuerdos que se necesitan. Pero es necesario esto. El tercer tema es que necesitamos estar al tanto de la relación entre servicios y bienes públicos ofrecidos y las disposiciones de personas a vivir en cada lugar. Una cosa que nos debe de quedar clara es que en todo momento la gente va a estar haciendo evaluaciones, los empresarios van a estar haciendo evaluaciones, todo el mundo va a estar haciendo evaluaciones de si está viviendo en las condiciones que cree que se merece, dadas las aportaciones que cada quien hace a la sociedad. Y conforme a ese principio, la gente va a evaluar sus oportunidades y muy probablemente, si no existen oportunidades, si no existen servicios, si no existe seguridad, la gente, como diría Tibos, seguirá votando con los pies. Si estás en un pequeño pueblo y la gente se está yendo, muy probablemente el gobierno local no está haciendo lo suficiente para crear condiciones de convivencia, de acumulación, de crear economías de aglomeración en pequeña escala, pero economías de aglomeración al fin. Si estás en el centro de la ciudad y la gente se está yendo del centro de la ciudad, lo más probable es que están dispuestos a asumir los costos que representa irse a la periferia, a enfrentar costos de transporte muy elevados, pero también lo hacen para evitar los costos que en el centro de la ciudad son difíciles de quitar, como la inseguridad, la contaminación, el ruido, el desaseo, etcétera. Un cuarto elemento es que necesitamos entender que no se crean economías de aglomeración por decreto. Es decir, se tienen que crear condiciones que respondan a las preferencias de oferentes y demandantes de suelo y vivienda. Si las condiciones no se dan, muy probablemente no se van a formar estas economías de aglomeración y estaremos desperdiciando recursos. En ese sentido, pues los gobiernos locales sobre todo tienen que evaluar muy bien sus decisiones de infraestructura, sus decisiones fiscales, de seguridad, ambientales, de recolección de basura, etcétera, para generar condiciones que permitan maximizar la renta de suelo en el sentido que lo discutimos en una sesión previa y permitan a las personas encontrar el mejor acomodo posible dadas sus circunstancias en el interior de la ciudad. Y finalmente vale la pena señalar que es importante vincular las políticas de suelo y vivienda a otras políticas públicas. Ya hablamos acá del tema del transporte y la movilidad, pero definitivamente existen otras políticas que vale la pena considerar. Seguridad, ambientales, de infraestructura, de educación, etcétera. Entonces, vamos a trabajar en ese sentido y como las sesiones siguientes vamos a hablar de manera específica sobre las experiencias de zonificación importadas desde Nueva York y las experiencias de ordenamiento territorial importadas desde Francia. El día de hoy ahí le vamos a dejar y simplemente me despido con esto que sigue. Bueno, y un tema importante, ya que llegamos hasta acá, es en dónde se encuentra el libro de texto. Bueno, está, como hemos dicho en otras sesiones, en las bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, en el CUSEA, el CUAD, Cuballes, y también está disponible en la Biblioteca Pública de Pihuam, Jalisco. Y en venta, pues se encuentra en Amazon y en Mercado Libre. Aquí están los códigos QR para cada una de las opciones. A mis estudiantes siempre les digo que no lo compren, pero si lo compran, pues estaremos agradecidos. El día de hoy vamos a dejar ahí nuestra discusión sobre la construcción social de las buenas localizaciones para vivienda.
Los espero en la sesión 4, en la que hablaremos sobre las experiencias de Nueva York en materia de zonificación urbana y la manera como hemos adoptado dichos instrumentos. Estaremos evaluando qué tanto hemos aprendido y la funcionalidad de su utilización en nuestros entornos urbanos. Gracias.